La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de en qué consiste la lipoescultura. Escuchamos mucho el tema de lipoescultura, pero ¿qué es realmente? ¿Cómo se hace? Bueno, invitamos a un experto en la materia, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y vamos a ver esta información que tenemos aquí al inicio nada más, que nos explica que la lipoescultura es un término que define la aspiración de grasa corporal por medios no destructivos y la utilización de dicha grasa para dar forma o volumen a otras áreas del cuerpo. Es la cirugía estética más realizada en el mundo, con una tasa de complicaciones relativamente baja para la cantidad de cirugías realizadas. Y obviamente la consulta que le vamos a hacer, primero que nos explique todo, dónde se saca, dónde se pone y quiénes pueden hacerse eso, ¿verdad? Es cuando ya tenés así un poquitito nomás, o si estás medio gordita puedes hacerte eso lo mismo. Bueno, el doctor nos va a explicar todo en instantes nada más. Ahora, al inicio del programa, nosotros siempre agradecemos porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la felicidad, a la prosperidad y al final es eso lo que queremos y porque nos hace bien, nos pone de buen humor el agradecer. ¿Y qué agradecemos? Todo lo que tengas, lo que tenemos en nuestra vida en el momento, en este momento que estás viendo el programa. Todo lo que vos tengas en tu vida que no quieras que desaparezca, que te gusta que esté. Personas, situaciones, cosas. Pensá un poquito qué es lo que tenés, quiénes están contigo, qué situación estás pasando y que sí querés que siga eso. Bueno, y agradecer por eso. Y ahí te das cuenta, como nosotros nos damos cuenta, de lo afortunados que somos porque tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. Comienzo yo agradeciéndole a Dios por el don de la vida, agradeciendo por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo quiero agradecer el poder hacer este programa hace tanto tiempo y con tanta felicidad y cada día aprendo más y me encanta. Y agradecerte a vos que estás del otro lado, porque al fin y al cabo este programa está hecho para vos. Bienvenidos, comenzamos así El Doctor en Casa. Estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología y amigo de la casa. Doctor Julio Recalde, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Vivi. Un placer estar aquí de vuelta. Un gusto tenerte acá y sobre todo para hablar de este tema, la lipoescultura. ¿Qué diferencia es lo que hay entre la lipoescultura y o sea, esto que decíamos de sacar grasa y poner grasa, que es la lipoaspiración? Bueno, la lipoaspiración es el nombre de una técnica mediante la cual uno saca grasa de determinadas áreas del cuerpo. El nombre de lipoescultura fue acuñado hace más o menos 20 años para definir la utilización de la grasa que uno extrae mediante la aspiración para dar forma a otras áreas. En un principio y por mucho tiempo el área principal fue la zona glútea para aumentar el glúteo, ¿verdad? Pero hoy en día, con los diversos trabajos que se están haciendo, se está usando la grasa para muchísimas áreas. Por ejemplo, cuando en el área de los pechos, cuando los implantes se quedan muy superficiales porque la paciente adelgazó mucho y no tiene más grasa, entonces se coloca un poco de grasa ahí para cubrir.
en la cara para dar volumen, porque está demostrado que parte del proceso de envejecimiento de la cara es por pérdida de volumen de hueso. Entonces, en lugar de hueso se coloca un poquitito de grasa para dar forma. Entonces, la lipoescultura se refiere a eso, a dar forma a otras áreas del cuerpo mediante la grasa que se retiró de un lugar. Es un proceso bastante seguro. La grasa es un producto vivo. Entonces, uno al colocarlo en otra área del cuerpo, esa grasa se integra, vuelve a tener vasos sanguíneos, vuelve a tener el poder de acumular y de perder grasa. Entonces, también tenemos el tema de que alguien que se hace una lipoaspiración para dar forma y se le injerta esa grasa en otro lugar y aumenta de peso nuevamente, ese lugar donde se injertó esa grasa puede aumentar también de tamaño. Entonces uno está sujeto a las variables biológicas de esa grasa que se ha colocado en otra área. Y esta lipoescultura, ¿uno puede hacerse cuando tiene muchos kilos de más o solamente cuando hay alguna otra parte del cuerpo que tiene más grasita y queremos sacar? Y por lo general tratamos de hacer una lipoescultura en un paciente a la que le vamos a dar forma. Se va a beneficiar de retirar volumen de ciertos lugares que no deben ser demasiado volumen porque también está el factor flacidez, ¿verdad? Claro. Si uno retira un abdomen que está relativamente flácido, retira mucha grasa, entonces se va a quedar colgando y ahí va a necesitar otra cirugía para corregir eso, ¿verdad? Yo siempre prefiero que sea una paciente cercana a su peso ideal. Hay gente que viene y me dice, no, me fui junto a X, Y, Z cirujano y me dijeron que engorde primero para poder sacarme grasa, para poder usar. Y yo considero que eso es innecesario, ¿verdad? En cierto punto yo prefiero decirle que no a la paciente antes que mandarla a engordar, porque después cambia su biología, se empieza a engordar más fácilmente y resulta que el remedio es peor que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, a las pacientes que son muy flacas y vienen y me piden un aumento de glúteo importante, yo les digo que es mejor no hacerlo, ¿verdad? Por lo menos con la grasa que tienen no se va a conseguir. Mejor pasar a un implante de glúteo y ahí sí van a conseguir el volumen que están deseando. Perfecto. Bueno, por eso que es importante escuchar lo que dice el profesional, porque a lo mejor nosotros, o sea, no es a lo mejor, seguramente nosotros que no somos profesionales pensamos que se soluciona muy rápidamente y que todo el mundo puede hacerse y no es así. Y, Dios mío, si a mí un médico me dice que me vaya a engordar, yo... No, al revés es la cosa. Bueno, vamos a ver este primer material, por favor. La cirugía. Dependiendo de la amplitud del procedimiento, puede realizarse bajo anestesia local y sedación regional, raquídea o peridural, o general. En los casos en que se debe movilizar al paciente, se suele preferir la anestesia general, porque asegura la vía aérea en todas las posiciones. En caso de que el cirujano tenga pensado el uso de aparatología láser o ultrasonido, estos métodos deben utilizarse una vez que la grasa que se utilizará para modelarse se haya retirado, pues estos medios destruyen la grasa y la hacen inviable para su uso como injerto. La preparación del paciente para cirugía incluye una rutina laboratorial y de electrocardiograma de modo a establecer el estado clínico del paciente. Bueno, el resumen es bastante bueno. El tipo de anestesia siempre va de acuerdo a la cantidad de grasa que nosotros pretendemos utilizar, la cantidad de áreas que vamos a ir tocando. También el tema de que el paciente esté en una posición u otra, ¿verdad? Porque los pacientes que están semidormidos de boca para abajo a veces tienen una tendencia a entrar en depresión respiratoria, entonces muchas veces es mejor hacerlo bajo anestesia general y asegurarse que el paciente está respirando en todo momento, ¿verdad? El uso de aparatología que yo
utilizo bastante aparatología de láser especialmente, siempre está, vamos a decir, está puesto para después de retirar la grasa. O sea, sacamos la grasa mediante los métodos tradicionales y después más o menos pasamos el láser como para terminar de descomponer la grasa que queda, pero ya una vez que tenemos la grasa que vamos a utilizar como injerto. La grasa que se queda después de pasar el láser no sirve para injerto. Ah, ya. Prácticamente se queda como una manteca cuando nosotros la retiramos y entonces eso no sirve porque no es una célula viva. Claro. Normalmente la célula de grasa es una célula que tiene un núcleo, un citoplasma, pero es una célula especializada en colectar grasa. Y esa célula puede crecer 10 o 20 veces más de su tamaño habitual cargando grasa, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros queremos preservar y llevar a otra área. El tipo de anestesia siempre es una cuestión de cómo vamos pensando con el paciente. Cuando vamos a utilizar poca cantidad, cuando es, por ejemplo, para rellenar surcos y esas cosas, normalmente yo hago bajo anestesia local nada más. Claro. Pero por lo general, como estamos hablando casi siempre de grandes volúmenes, hacemos con una anestesia raquídea como mínimo. Ya. Doctor, ¿y cuánto se puede sacar de grasa o cuántos centímetros menos una persona puede tener, no sé si es en la cintura o en los muslos, por ejemplo? Bueno, se considera, y ahora eso está un poquito, vamos a decir, sigue siendo un dogma, pero no es que se le tenga tan en cuenta ahora. Eran 3 litros como máximo de retirar de grasa por paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se consideraba que dentro de esos 3 litros se perdía un volumen de sangre. Después con la utilización de productos como para disminuir la cantidad de sangrado, esas cosas, y el uso de aparatología, etcétera, etcétera. Normalmente lo que pasa es que se pierde mucho menos sangre de lo que era anteriormente. Entonces se puede pasar a 4 o 5 litros de grasa. Y también depende mucho de cómo están los análisis previos, ¿verdad? Si la paciente está cerca de la anemia, evidentemente no hay que sacar mucho, ¿verdad? Pero si tiene una hemoglobina de 15 o de 14, uno puede tomarse cierto tiempo, ¿verdad? También una cosa que yo estoy viendo mucho en el consultorio es buscar ciertas exageraciones como retirar demasiada grasa y dejar que la piel se pegue a la musculatura, ¿verdad? Eso aparte de ser porque quieren dejarle marcada y todo eso, ¿verdad? Esas cirugías hacen que marcan todos los abdominales. Claro, no se puede hacer en toda la gente esa cirugía. Entonces estamos teniendo pacientes... ¿Por qué no se puede hacer en toda la gente? Y porque de repente para llegar a eso le va a sobrar un montón de piel a la mayoría de las pacientes, ¿verdad? Ya. Y entonces vamos a ir a otro procedimiento, ¿verdad? La gente está buscando ciertas fantasías también, que es la lipo HD, ultra HD, todo eso. Se puede hacer en pacientes seleccionados. ¿Qué es lipo HD? Y así le llaman de alta definición, ¿verdad? Ajá. En la cual uno retira una buena cantidad de grasa y parte de la grasa que retira la usa como injerto para los músculos, por ejemplo. Se pone intramuscular en el abdomen, entonces se marca la musculatura abdominal y esas cosas. Lleva tiempo, lleva un trabajo porque hay que ir colocando esa grasa en lugares específicos, pero no es para todo el mundo. Pero como hay mucha propaganda, eso es lo que la gente está buscando, ¿verdad? Y cuando uno le dice que no es lo indicado para ellos, entonces terminan yendo a otro lado donde sí les prometen ese tipo de cosas. Pero que ahí le van a quedar sobrando la piel y va a ser un problema. Claro. Bueno, o sea, la lipoaspiración no es para todo el mundo, doctor. No es para todo el mundo. No es un método de bajar de peso. Eso es categórico, ¿verdad? No es un método de bajar de peso, porque la grasa pesa poco. La grasa ocupa espacio, pero pesa poco. Entonces, uno retira 1 litro de grasa. Ese litro de grasa probablemente pesa 500, 550 gramos. No pesa más que eso. Entonces, el paciente que busca una lipoaspiración
para bajar de peso está en el camino equivocado. Pero si busca una lipoaspiración para que la figura le quede más fina. Para que la figura sí. Hay pacientes, yo tengo pacientes que vienen con sobrepeso y me piden, bueno, ¿sabes qué? Estoy con X, Y, Z dificultad que no puedo bajar, pero ya no me entran los pantalones. Sí, ¿verdad? ya no me quiero ver así. Ya no me entran los pantalones. No, es por un vestir, es por una comodidad. Entonces, bueno, ahí le haces. De repente sacamos del muslo, sacamos 2 o 3 litros de grasa y es simplemente para que el paciente se pueda vestir. O de repente del abdomen, aunque es muy raro, alguien que solamente crezca en el abdomen y que necesite una cirugía para poder vestirse, ¿verdad? Normalmente vamos más a la parte de los muslos en ese sentido. Pero también depende mucho de lo que el paciente pide, de lo que el paciente entiende de la cirugía, que no es una solución cara. Claro, claro. Entonces no le podemos estar ofreciendo una solución cara que no sepa que tiene límites, ¿verdad? Ahora suelen venir, por ejemplo, pacientes que me dicen, subí 10 kilos este año y todavía no estoy controlando. Y quiero hacerme la lipo para poder bajar. No, eso definitivamente porque está en un proceso de su vida. Hacerle una lipo lo más probable es que no va a resultar y el paciente se deforma cuando se hace varias lipos también, ¿verdad? Bueno, eso nos va a explicar por qué se deforma si se hace varias lipos, ¿verdad? A la vuelta del corte nos va a explicar el doctor. Volvemos ya. Bueno, estamos en compañía del doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y en flebología. Y quiero que me explique, doctor, ¿por qué dijiste en el bloque anterior de que una persona que se hace varias lipo puede deformar su cuerpo? No, es que cuanto más lipo se hace, más lindo va a estar el cuerpo si va haciendo como una escultura. Bueno, resulta que, vamos a hablar así, alguien que busca muchas veces una lipoescultura o una lipoaspiración es alguien que no está controlando su peso. Sí. Partimos de ahí. Y alguien que no está controlando su peso normalmente va a buscar una lipoaspiración en ciertos lugares donde la vez anterior no se ha tocado. Sí. Entonces, normalmente tenemos el 90% de las lipoaspiraciones se hacen Cintura para abajo. de la cintura para abajo. Y resulta que le hiciste ya la panza, ya le hiciste la espalda, le hiciste el muslo, le hiciste la entrepierna. Y arriba no le hiciste nada. Porque no necesitaba. Claro, pero el paciente sigue engordando. Entonces uno ve, yo siempre digo que en los supermercados se suele ver mucho de eso. Pacientes que vos le ves de la cintura para abajo finitas y para arriba están desbordadas, así es un cuerpo jugador de rugby, ¿verdad? Sí. Enormes así. Y fabulosas caminando por ahí como cualquier cosa, ¿verdad? Pero ese es el cuerpo de alguien que no ha controlado su peso y que se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas sin llegar a controlar lo que está consumiendo. O sea, donde te haces la lipo, ¿no engordás más? No engordás más. O engordás menos, ¿verdad? Especialmente ahora con el tema del láser y esas cosas, menos todavía. Pero en los lugares donde te tocaste, sí vas a seguir acumulando. Entonces hay que hacerse de la oreja para abajo. Claro, no, para mí no es eso, para mí es dejar de engordar, ¿verdad? Claro, claro. El peor paciente es el que busca hacerse una lipoaspiración para poder seguir comiendo, ¿verdad? No. Porque no tiene la disciplina. Sí. Entonces, ya no ocurre tanto, pero de repente tenés pacientes que le operás y a los 2 o 3 meses vienen con 5 kilos más y te dicen, no me resultó mi cirugía.
Y no le va a resultar, pero ni 10 cirugías no le van a resultar así, ¿verdad? Claro. Porque se ponen a comer, comen lo que no es adecuado y entonces es una pérdida de dinero, ¿verdad? Pero normalmente también alguien que se hace dos o tres cirugías de esas es alguien que no tiene problema de dinero. Claro. Entonces creen que pueden comprar un resultado. No, de verdad, doctor, usted que es médico, cirujano, plástico, la única realidad es que uno tiene que cuidar la alimentación y hacer ejercicio para tener un cuerpo sano y equilibrado. Exactamente. El cuerpo humano, yo suelo decir, es el banco que mejores dividendos produce. Porque lo que vos consumís te produce una cantidad de energía, ahorra una cantidad de energía, y el cuerpo es tan inteligente que siempre está aprendiendo a ahorrar más energía. Entonces, si uno no gasta en la medida en que va consumiendo, evidentemente que el equilibrio siempre va a favor del banco. Bueno, pero ¿en qué casos es buena la lipoaspiración? Bueno, alguien que está en su peso o que está cerca de su peso, que tiene un acúmulo de grasa en ciertos lugares, ¿verdad? Y que puede que le falte en algún otro lugar, o que tiene una... vamos a hablar de lo que es típico de consultorio, o típico una persona que viene, es una persona en peso o un poquito fuera de peso, pero no demasiado, vamos a decir 2 o 3 kilos de más, con una buena forma. Entonces uno le retira la grasa de alrededor de la cintura, adelante y atrás, y con eso ya la parte glútea se empieza a destacar. Y lo que hacemos es ponerle un poco más de grasa para que ese glúteo destaque mejor aún, ¿verdad? Eso es lo ideal. Ahora, una paciente que tiene 20 kilos de sobrepeso y que viene y me pide, por ejemplo, una lipo, lo más probable es que no sea lo indicado para ella, ¿verdad? Claro. Y si baja de peso, que también les digo yo eso en la consulta, vienen con 20 kilos de más y me dice, bueno, voy a bajar los 20 kilos y voy a volver. Y le digo yo, cuando vuelvas, puede ser que lo que yo te pueda hacer hoy ya no te pueda hacer mañana. En lugar de hacerte una lipo, puede ser que te tengan que sacar piel. Claro. Entonces, nosotros vamos analizando la realidad del paciente, no vamos haciendo ni futurología ni nada, ¿verdad? Si el paciente por A, B, X motivo se opera y después sube 10 kilos de peso, evidentemente que no va a resultar. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora con este otro material, por favor. La lipoaspiración consiste en la retirada de la grasa que se encuentra en el estado comprendido entre la piel y la musculatura, a través de pequeñas incisiones por donde se introduce una cánula conectada a una bomba aspiradora. Bueno, básicamente es así. Es una aspiración al vacío, mediante la cual se rompen las grasas y se retira, ¿verdad? Esa bomba puede ser una bomba, una máquina, o a veces nosotros hacemos vacío con jeringas. Es más, hay escuelas donde se insiste, especialmente para detalles, en hacer solamente lipoaspiración con jeringa. Entonces se usa una jeringa grande, de buen volumen, con cánulas pequeñas, y con eso se va dando detalles, ¿verdad? Se van haciendo detalles. ¿Y cuál es la diferencia de la cánula y de la jeringa en el resultado? Y depende de la manualidad de cada uno. Ajá. Depende de la manualidad de cada uno. A veces es muy fácil trabajar con jeringas pequeñas, por ejemplo, para cuando uno va a hacer lipoaspiración de papada, y en lugar de usar una cánula grande con máquina y todo eso. Yo creo que es más una cuestión del cirujano que está trabajando, más que una cuestión de técnica o de resultados, ¿verdad? Para uno de repente es más cómodo. También el tema de los ayudantes que usamos, ¿verdad? Hay el tema del láser, el tema de la lipoaspiración ultrasónica, la vibrolipoaspiración,
Son todas técnicas que principalmente al que más le benefician es al cirujano, ¿verdad? El paciente va a tener un beneficio secundario, especialmente cuando hay energía, como ser el láser, porque el láser produce un efecto de térmico, quema un poquitito, entonces hace que los tejidos se achiquen, ¿verdad? También hay un efecto similar con la lipoultrasónica, pero casi todo resulta más bien en lo que la facilidad que le da al médico para extraer lo que está necesitando. Y es cierto que para el cirujano es muy cansador el tema de la lipo. Y puede ser muy cansador, especialmente cuando vamos a operar a los pacientes que están ya cerca del límite de sobrepeso, ¿verdad? Porque de repente tenés que sacar 3, 4, 5 litros, tenés que darle la vuelta. Normalmente yo, por ejemplo, cuando hago lipoaspiraciones grandes, trabajo sin aire acondicionado para que el paciente mantenga una temperatura también, porque al perder grasa se pierde líquido, se pierde un poco de sangre, esas cosas, y entonces el paciente resiente eso en el sentido de que siente más frío, claro. Tarda más en despertarse y esas cosas. Y de la experiencia que tenemos con nuestro grupo de anestesiólogos, que es bastante buena, trabajamos con anestesiólogos, miembros de la Sociedad de Anestesia, ¿verdad? Es de tener al paciente en una temperatura de ambiente, inclusive cuando hace frío, ¿no? Como estos días, ¿verdad? De repente poner calefacción en la sala de operaciones. Nosotros trabajamos un poco más incómodo porque sudamos, ¿verdad? Pero claro, el paciente termina la cirugía, el paciente se despierta y está súper bien. Está súper bien. Genial. ¿Cuánta gente hay en una lipoaspiración, doctor? ¿Cuánto personal? Bueno, normalmente yo trabajo con un ayudante que en lo posible siempre trato de que sea un cirujano plástico también, una instrumentadora y un anestesiólogo, el equipo quirúrgico básico, y casi siempre, siempre hay un personal de sala de operaciones que está también ahí con nosotros. ¿Y cardiólogo no es necesario? No, normalmente no es necesario. Para eso se le hacen los exámenes preoperatorios. Yo normalmente opero a los pacientes, no solamente les pido un electrocardiograma, sino que les pido que con todos sus estudios le visiten a un cardiólogo o a un clínico y que esa persona sea la que autorice la realización de la cirugía. Ya. Es más, hay algunos sanatorios en este momento de nuestro medio que no permiten que los pacientes de estética se internen si es que no tienen la autorización del clínico, ¿verdad? Ya. Que es una medida interesante de seguridad porque vemos siempre, y salta mucho en los medios cuando ocurre alguna desgracia y tuvo una complicación mayor el paciente y resulta que no es el procedimiento. No es el procedimiento. Normalmente es el paciente, ¿verdad? Claro. Hay 99,9% de los casos vos vas a prevenir con los análisis básicos. Ese 0,1% es un factor que es muy raro. Hay, por ejemplo, arritmias que los pacientes tienen y que se da uno cada 24 horas, pero que pueden ser graves, ¿verdad? Y si justo le dan en el momento de la cirugía o le das uno de los medicamentos, ¿verdad? Entonces ahí también en ese momento es súper importante que tu anestesiólogo esté ahí. Claro, claro. Porque el que salva la vida es el anestesiólogo. El que pone la mano ahí es el anestesiólogo. Entonces... Qué importante es el tema del anestesiólogo. Es súper importante. Y normalmente nosotros nos llevamos las estrellitas, ¿verdad? Pero el anestesiólogo es una persona súper importante, tiene que ser de confianza, tiene que estar en el quirófano. Y normalmente eso es lo que nosotros le pedimos a la gente que trabaja con nosotros, ¿verdad? Claro, perfecto. ¿Vemos otro material, por favor? Las áreas que pueden ser lipoaspiradas. En mayor o menor medida son mejillas, papada, brazos, axilas, mamas, abdomen, espalda, glúteos, muslos y piernas. La cantidad a ser extraída suele ponerse de acuerdo con el paciente, puesto que cuanto más grasa se retire, mayor será la posibilidad de dejar una piel flácida a cambio. El paciente
suele solicitar la retirada de toda la grasa existente sin tener en cuenta la calidad de su piel. Exactamente. Todo se puede hacer, ¿verdad? La lipoaspiración y la lipotransferencia, ¿verdad? O la lipoescultura se puede realizar prácticamente en todas partes del cuerpo. Se usa mucho también para camuflar, por ejemplo, cicatrices que se han quedado hundidas en la zona glútea, por ejemplo. Muchas veces viene la gente y dice, tuve una inyección hace 20 años y se me quedó hundido. Ahí le pones un poquitito de grasa y con eso se compensa. Y nosotros estamos poniendo mucho en cara también. ¿Dónde se pone la cara, doctor? ¿En qué? ¿Para dónde? ¿Por qué? Por ejemplo, se pone aquí en el área de la mejilla, bien profunda, como para que esto vuelva a salir, para que se vuelva... Pues normalmente al perder volumen esto va haciendo una caída, ¿verdad? Entonces se pone en esa parte. Se puede poner también aquí alrededor de la ceja como para levantar un poquitito. Sí. También se pone en el reborde mandibular como para dar un aspecto más uniforme a esa mandíbula. Siempre hay hay dónde poner. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte. A la vuelta continuamos charlando. Estamos hablando con el doctor Julio Recalde sobre la lipoescultura. Seguimos charlando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología. Y lo que a mí me encanta del doctor Julio Recalde es que cuando él, creo que es uno de los pocos médicos cirujanos plásticos que te dice, no, pero no hay que hacerse la cirugía cada rato, o no, es mejor tal cosa. O sea, es genial eso, porque uno confía más así en la persona, no alguien que te quiere enchufar y te quiere cortar por todos lados, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa cuando viene el doctor Julio Recalde acá. Y hoy estamos hablando del tema de la lipoaspiración y de la lipoescultura. Hay lugares en donde se puede lipoaspirar y hay lugares donde no se puede lipoaspirar, doctor. En general se puede en casi todos los lugares lipoaspirar, ¿verdad? Una zona que tiene mucho éxito, por ejemplo, y que no se habla tanto es, por ejemplo, la jiba. Hay gente que tiene como una jiba, una joroba, sí, ¿verdad? En la espalda. En la espalda. Y esa cirugía es súper satisfactoria. No se habla mucho porque no hay tanto paciente. ¿Es grasa que se acumula? Grasa, es un tipo de grasa especial, porque no es una grasa amarilla, vamos a decir, una grasa parda, es una grasa diferente, tipo embrionaria es. Entonces, o sea, hay gente que está propensa espectacular a para eso. Injerto. Esa es mejor todavía para injerto, porque una grasa que tiene mucho tejido embrionario normalmente se puede convertir, puede producir rejuvenecimiento y esas cosas. Por supuesto no es que todo el mundo tiene, ¿verdad? Claro. Pero una de las cirugías que más satisfacciones da es esa. La espalda, por ejemplo, se puede, todo lo que es la parte dorsal, la parte escapular, todo se puede, pero normalmente ahí lo que más hay es flacidez. Entonces lo que habitualmente hacemos es pasamos la cánula o pasamos el láser, hacemos un efecto como para, más que nada para disminuir para eso. lastimar un poquitito, vamos a decirlo así. Entonces se produce una retracción de la piel y con eso se pega más. Con el láser también conseguimos hacer eso, ¿verdad? Pero es rara la gente que tenga mucho volumen en esos lugares y no lo tenga en otros lados. Claro. O sea, si hay alguien que tiene en la espalda para va a tener sacar también 500 centímetros cúbicos en la espalda, probablemente tiene 20 kilos de más. Sí, sí. O sea, para ponernos en tono, ¿verdad? Un lugar donde habitualmente no se hace lipoaspiración, a no ser que sea algo muy específico, es en el antebrazo, que casi no hay indicaciones. Claro. Mano, pierna
especialmente la mitad de Para abajo de arriba, la sí. pierna. La mitad de abajo de la pierna no se toca, porque ahí vienen todos los vasos sanguíneos, todos los nervios, todas las cosas están casi superficiales, entonces es muy probable que uno termine lastimando. Y por supuesto en los pies, ¿verdad? En un tiempo, algo que me llamó mucho la atención y yo pregunté mucho a los colegas si tenían esa experiencia, venía gente del interior a pedirme que le haga lipoinjerto o aumento de la parte, de la mitad de abajo de la pierna. Y Canilla Poí. y tenían, no, eran canilla POIP, ¿Y para qué ni era? siquiera, pero querían una canilla gruesa. Ah, Y preguntando, alguna gente me dijo, sí, a mí también me vinieron a pedir, pero normalmente no se estila a hacer eso, ¿verdad? Por la cuestión que te digo, pasan vasos sanguíneos importantes, Claro. pasan los nervios, uno puede lastimar alguna cosa importante realmente y quedar con una secuela. Pero es una de cuestión que dónde yo salió nunca eso? vi en otro lado, ¿verdad? ¿Y de Ni dónde siquiera en salió? los libros está escrito, Claro. pero acá me pidieron eso. Y por supuesto que les tuve que decir que no. pero si vos, no sé, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Pero si te preocupa tu canilla, ¿verdad? La parte de abajo de tu pierna, quiere decir que estás perfecto en todo tu otro cuerpo. Y en claro. el cuerpo, en los otros lugares. En los otros, claro, pero hay gente que Le gusta la piernita más. tiene algún tipo de patrón de belleza o Sí. tiene un ideal mental, Sí. ¿verdad? A veces yo le digo a la gente, cuando vienen y me piden cosas que me parece a mí que no son adecuadas, yo le digo, o sea, que está lindo eso, mira a otro lugar. Claro, claro. Bueno, una de las medidas de las mises es justamente la parte ahí, ¿cómo se llama? Canilla, digo yo, pero no, es el tobillo, Un tobillo. que tiene que tener mínimo 26 centímetros. A lo mejor por ahí alguien se quería preparar para mis. No, pero te digo, te piden aumentar, no es que te piden disminuir, te piden el aumento con grasa, ¿verdad? Y no hago, ¿verdad? Es más, yo vi un montón de secuelados, especialmente cuando estaba en mi formación en el Brasil, de inyecciones de silicona Ay, eso que se es- inyectaban en la cola y que después con los años iba saliendo y Corriendo. migraba por el tobillo y ahí salía. Dios mío. Entonces, y también vi acá varias pacientes a las cuales se le inyectó silicona en la parte alta de la pierna y esa silicona migró. Entonces, Pero no se tiene lo que inyectar silicona, ¿verdad? no se tiene que inyectar Claro. silicona. Si partimos Sí. ahí, Claro. pero lo que pasa es que de repente te venden eso como una maravilla, ¿verdad? Sí. Te dicen, no, este es un colágeno. relleno, colágeno, No, exactamente. el famoso colágeno. Cuando te venden colágeno, en nuestro medio es casi seguro que es silicona, Qué pues no bárbaro. existe colágeno de uso, vamos a decir, médico en este Ya. momento. Bueno, vamos a ver otro material, por favor. Nos estamos enterando muchas cosas acá. El método de aspiración más utilizado es el aspirado directo mediante bomba o jeringa. La jeringa se utiliza en zonas donde el aspirado debe ser más cuidadoso por los detalles o cuando se toma grasa que será utilizada para injerto. Cuando nos referimos a lipoescultura, hablamos de la grasa que ha sido extraída y que se preserva para utilizar como relleno de otras áreas. Es popularmente conocida por ser utilizada para relleno glúteo, pero se utiliza en casi cualquier lugar como relleno de aumento y a veces para aumentar, simetrizar mamas o camuflar defectos, sean naturales o producidos por otras cirugías. Sí, eso habíamos hablado hace un rato. Ahora la bomba, el método de extracción por bomba o por máquina sigue siendo el método clásico, es el más utilizado, es el más fiable porque es el más rápido de aprender, casi siempre es técnico dependiente, o sea, el que hace es el que, el procedimiento depende mucho del que hace, no depende ni de la calidad de la máquina, ni de que sea de tal marca. Con el láser y con las ultrasónicas sí depende mucho de la energía que uno usa, de todo. Entonces, sigue siendo más dependiente de lo que uno retira realmente.
parte del proceso de la lipoaspiración empieza con la inyección del líquido dentro del cuerpo. Nosotros, antes de aspirar, nosotros inyectamos líquido en el cuerpo. Ese líquido tiene la tendencia o sea, está destinado a separar la grasa del resto de los tejidos. Normalmente ese líquido tiene también, como va a temperatura ambiente, hace que los vasos sanguíneos se contraigan, y también tiene un poquitito de adrenalina y otros medicamentos, tiene anestésico también. Entonces hace que el proceso sea menos doloroso, que la pérdida sanguínea sea menor, y para nosotros facilita la extracción de la grasa. Y eso lo utilizamos o con jeringa o con cánula o como sea, ¿verdad? La grasa que nosotros vamos a injertar en otro lado, habitualmente la dejamos decantar. El proceso de decantamiento es dejarlo como para que, como ocurre el agua y el aceite, ¿verdad? Se separe. Se separan, se van separando, y a medida que se pueden usar procedimientos de centrifugado. Entonces con eso se separa más rápido y se separa en forma más específica aún la grasa. Y por supuesto, el tamaño de la cánula tiene mucho que ver con el tamaño de la grasa que nosotros queremos colocar y dónde lo queremos colocar. Es decir, si yo voy a trabajar en cara para hacer un lipoinjerto, tiene que ser con cánula fina, y la grasa que extraemos tiene que ser fina. ¿La grasa tiene más fina y más gruesa? Sí. ¿Tiene volumen o figura? Sí, porque depende con qué sacás. Si sacás con una cánula gruesa, los grumos de grasa van a ser más grandes. Los grumos de grasa no tienen que ser demasiado grandes para poder prender, vamos a decir, para que el injerto dé resultado, ¿verdad? Entonces no tienen que ser ni cánulas muy finas ni muy gruesas. Y la presión a la que se retira esa grasa también debe ser una presión, normalmente nosotros trabajamos a 1 atmósfera de presión o menos, para que la grasa no se rompa en el proceso de sacar. Porque es habitual que cuando nosotros hacemos el decantado de la grasa que vamos a usar para el injerto, está el agua, están las células de grasa, y encima hay una leve capa de aceite, que son las células de grasa que se rompieron. Entonces la capa de aceite no se utiliza, claro, y el agua que se queda abajo tampoco, simplemente se usa la grasa. Y por eso es que cuando nosotros retiramos la grasa a alguien que es muy flaca, por ejemplo, no le podemos estar prometiendo que vamos a hacerle una gran cola o algo así, claro, porque no hay volumen suficiente. Increíble todo lo que aprendemos acá. Vamos con otro material, por favor, a ver. El posoperatorio. Incluye el uso de fajas por 1 mes, drenajes linfáticos manuales o con aparatos, ultracavitación para eliminar restos de grasa y radiofrecuencia para mejorar la calidad de la piel. El resultado final se puede apreciar entre los 3 y 6 meses. Bueno, así mismo, ahora terminamos la cirugía. Normalmente en la misma sala de operaciones ya le vestimos a la paciente con una faja de postoperatorio que tiene 2 funciones. En la primera semana prácticamente la función es impedir que la paciente se hinche demasiado. Y en la siguiente semana, una vez que pasó ese proceso de hinchazón, es que le dé forma a la paciente. Entonces, habitualmente, también cuando se empieza a deshinchar, ya la faja habría que cambiarla porque ya está floja. Claro. Y una vez que la paciente se empieza a deshinchar, es rapidísimo cómo se deshincha y te dice, no, ya me queda grande y qué sé yo, ¿verdad? Solemos acompañar con un drenaje linfático manual, que tenemos por lo menos en mi consultorio tenemos una persona muy capacitada que hace un buen drenaje manual. También usamos rayos infrarrojos como para disminuir la inflamación, ultrasonido para disminuir la inflamación, y posteriormente, por si hay algún resto de grasita, se usa un poquito de ultracavitación como para destruir las células grasas que pudieron haber quedado. Depende de la agresividad con que uno hace la lipoaspiración, pueden quedar como un poseado, vamos a decir. Entonces, tratamos de trabajar a diferentes niveles de profundidad de la grasa y con diferentes
calibres de cánula como para que no quede para eso. que no quede eso. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, las consultas de ustedes. Muy bien, ahora llegó el momento en que ustedes les hacen las preguntas a nuestro invitado a través de las redes sociales de Doctor en Casa. Vamos a ver esta primera consulta, por favor. Carolina de Limpio quiere saber cuántas veces se puede realizar una lipoescultura. Bueno, hola Carolina. Estuvimos hablando mucho de eso, ¿verdad? Lo ideal sería hacerlo una sola vez o 2 veces a lo sumo, ¿verdad? Cuanto más veces uno opere, hay más cicatrices, es más difícil sacar grasa, especialmente si hablamos de lipoescultura, sacar grasa de un lado y poner en otro. Cada vez va a ser menos exitosa la retirada de grasa de donde uno está pretendiendo y por lo tanto va a ser más difícil rellenar lo que uno está queriendo. Yo diría una vez en lo posible, ¿verdad? Ya, perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. Liz de Villarrica pregunta si existen casos en que no es posible realizar una lipoescultura. Bueno, los casos donde yo normalmente no quiero realizar una lipoescultura a una paciente muy flaca que exige un aumento demasiado grande del área donde quiere recibir la grasa. Para mí, en esos casos, prefiero no hacerlo e indicarle un implante glúteo, por ejemplo, cuando quieren aumento glúteo. Pero eso sería para mí la contraindicación, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita. Valeria Asunción pregunta, ¿se deben colocar compresas frías o calientes en las áreas donde se hizo lipoaspiración y lipoescultura? Bueno, normalmente en las áreas donde se hizo lipoaspiración, nosotros indicamos frío. Sí. Y en las áreas donde se hizo el injerto, solemos indicar calor. No en forma de compresas, pero solemos hacer rayos infrarrojos como para el calor favorece la formación de vasos sanguíneos y facilita que esa grasa que hemos puesto se integre bien, ¿verdad? Yeah. Algo que nos dijimos durante el programa es que de la grasa que colocamos más o menos suele prender entre un 50 a 70% de la grasa que se coloca. Ah, ya. Entonces se pierde entre un 30 a un 50% también, ¿verdad? O sea, normalmente le pones más grasa para que quede lo ideal, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y la grasa, solamente se puede utilizar la grasa de la misma persona, ¿verdad? Exactamente. No le puedo donar yo mi grasita a nadie. No, no se indica, ¿verdad? Puede producir grandes reacciones alérgicas, puede producir grandes problemas. Entonces no se usa grasa ajena. Perfecto. Bueno, yo creo que está ultra claro todo esto y bueno, doctor, queremos agradecerte esto. ¿Hay alguna época especial del año que uno pueda hacerse que es más recomendable o no? Bueno, se considera el invierno, ¿verdad? Si va a ser en un día frío, mejor, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos nuestra temperatura tan variable, ¿verdad? Pero lo ideal sería el invierno por el tema de usar la faja, del vestirse, que uno usa ropas más gruesas, entonces no se nota el tipo de faja que está usando y esas cosas. Pero más que nada por eso. Perfecto. Doctor, gracias por estar acá con nosotros y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, ha sido un placer y los veo la próxima. Nos despedimos, hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.